Esa noche de verano estaba bien caliente y húmeda mientras íbamos manejando de vuelta a casa desde la boda de un amigo, ya en las primeras horas de la mañana, un gustito rarísimo comparado con los típicos veranos de British Columbia que son de puro calor seco y árido. Saqué el brazo por la ventana abierta de mi vieja Toyota, dejando que el aire que nos azotaba se me colara entre los dedos, mientras avanzábamos lento por la autopista vacía del Crow's Nest Pass, rumbo al oeste. Nuestro camino estaba rodeado de paredes de roca y de árboles enormes de hoja perenne a ambos lados, y no había nada que nos guiara, salvo el tenue brillo de los faros y la luna llena allá en el horizonte. Mi mejor amigo Nathan iba en el asiento del copiloto a mi derecha, escrocheando en el celular, y con la luz tenue de la pantalla casi ni se le veía la cara. Tenía los ojos vidriosos y como perdidos, no estaba dormido, pero casi. Igual hay que dárselo, me prometió que se quedaría despierto conmigo mientras manejábamos de vuelta y, hasta donde le daba, estaba cumpliendo su palabra. Miré por el retrovisor, Katie, la novia de Nathan, estaba dormida atrás. No había prometido quedarse despierta con el resto, y después de unas copas de más en la boda, ya estaba fuera de este mundo, con la cabeza apoyada en la ventana detrás de mí. Después de unos kilómetros, Nathan rompió el silencio. ¿Tú alguna vez has pensado en casarte? Su voz fue suave, pero me sacó de golpe de mi momento. Lo miré rápido, ya se había guardado el teléfono y ahora me veía con toda la intensidad. Tragué saliva y respondí. ¿Se te murió el celular? Le contesté en broma. Nathan soltó una sonrisita. No hay señal por aquí. ¿No respondiste la pregunta, o qué? Supongo que tendría que estar en una relación antes de empezar a pensar en todo eso, dije con una risa sarcástica. Es algo que has estado pensando tú. Nathan miró a Katie por el retrovisor durante un buen rato antes de contestarme. No sé, supongo que ver a Brad y a Jodie dándose el sí, empezó, y se puso a manosear la manga de su camisa. Es que no más, empecé a pensar que tal vez ya va siendo hora de que yo también haga la pregunta, ¿sabes? Me miró como esperando respuesta. Yo lo vi y sonreí. Si ya convenciste a esta chica de que tú sí eres material de esposo, le dije, señalando a Katie con la cabeza, pues échale. Yo voy a estar ahí cerquita cuando firmes tu vida y ya. Nathan se rió y se recargó en su asiento. De verdad que ella es una maravilla, dijo, volteando hacia atrás y luego de regreso a mí. Gracias por llevarnos, bro. Claro. Igual está mejor tener compañía. Espero que no te hagamos sentir como el tercer Will. No, no, para nada. Ustedes son bien buena compañía, le aseguré. Katie quiere ver si te arregla con una de sus amigas. Le levanté una ceja y lo miré. Cuando sienta que necesito ayuda para conocer a alguien, te aviso, le dije. Bueno, respondió Nathan, levantando las manos frente al pecho. Solo queremos que seas feliz, bro. Hay una parada de descanso más adelante, necesito ir al baño, dije, cambiando de tema. Me salí de la autopista hacia un área grande y aplanada con grava, que servía como estacionamiento para la parada. El único edificio por ahí cerca, si es que se le podía llamar así, era un baño al aire libre, todo venido a menos. Ni siquiera tenía puertas el maldito lugar, solo había un separador de madera bien endeble entre el lado de hombres y el de mujeres, y los pasillos daban la vuelta de una manera que hacía que los baños en sí no se vieran desde afuera. Los árboles de cedro alrededor eran altos, y sus copas tapaban la poca luz de luna que pudiera haber iluminado el área. Estacioné el coche para que los faros alumbraran el edificio, y dejé el motor encendido mientras Nathan y yo bajábamos para hacer lo nuestro. Él se fue al lado de hombres y yo al de mujeres, con esas circunstancias, no me pareció que a nadie le fuera a importar. Terminé antes que Nathan y me quedé afuera, esperando a que se uniera a mí para volver a la carretera. Mientras esperaba, escuché cómo se abría la puerta del coche. Me puse la mano encima de los ojos y entrecerré la vista mirando por los faros para ver las piernas de tacón de Katie asomándose desde atrás, hasta que por fin encontró el suelo y se salió a tropezones sobre la grava. ¿Qué se les hace aquí?, gritó Katie, con una alegría de borracha. Qué bueno que por fin te nos uniste. Le respondí, sarcástico. Se rió mientras se movía frente al coche, bloqueando casi toda la luz, y así me era más fácil verla. ¿Dónde está Nathan?, preguntó. Baño, le dije, señalando con el pulgar hacia atrás. Katie se rió, una risa que solo puede salir de alguien que va bien alegre. Una risa que no iba dirigida a nada en específico,
solo a esa calidez en la sien y a esa sensación de bienestar del momento. «Mira el cielo», gritó Katie de repente. «Todas las estrellas. Me siento como un lobo salvaje, salvaje». Y con eso, Katie empezó a aullar hacia el cielo a todo pulmón, mientras su silueta borracha se mecía suave y suavecita al ritmo de la luz de los faros. Yo me reí y miré hacia arriba con ella, disfrutando el espectáculo de las estrellas. Aquí se veían muchísimo más claras que con las luces de la ciudad bloqueando la vista. Noté cómo la luz de luna se colaba desde atrás de las copas de los árboles y dibujaba el contorno fino de sus coronas mientras se movían despacio con el viento, igual que ella. Me giré y empecé a recorrer el bosque con la mirada, cuando mi vista se quedó clavada en la silueta de un árbol que no se veía como los demás. Era más alto, y a diferencia de los otros árboles que se movían con la brisa, ese parecía quedarse completamente quieto, aunque a su alrededor el follaje se moviera. Entrecerré los ojos y me incliné hacia adelante, tratando de entender qué estaba viendo, mientras Katie seguía con sus aullidos escandalosos. De pronto, esa forma rara se elevó más arriba y luego se abrió más, y mi mirada se topó con un ojo gigante que atravesó la oscuridad con un brillo azul, como iridiscente. Un chasquido seco y fuerte sonó en el aire como un trueno, y la figura se elevó lanzándose hacia arriba. Katie se quedó callada en seco. ¿Qué carajos fue esa? No alcanzó ni a terminar la frase, de la nada la agarraron tan rápido que casi ni pude entender qué estaba pasando. Lo único de lo que estoy seguro es de esto, vi una figura negra enorme pasar volando sobre mí y levantar a Katie hacia el cielo. Sus gritos retumbaron en la noche mientras la levantaban más y más, cada vez más lejos, hasta que ya fue demasiado lejos para que su voz llegara a mis oídos. Lo único que quedó de mi amiga fue un solo zapato de tacón alto, y una pluma negra enorme, del tamaño de mi carro. Cuando Katie empezó a gritar, Nathan salió corriendo del baño en el instante, como si fuera una tormenta, para ver qué estaba pasando. «Katie. Katie», gritó desesperado hacia la noche. Volteó hacia mí. «¿Dónde está Katie? ¿Qué demonios pasó?», exigió. Yo estaba en shock, todo había pasado tan rápido que apenas pude sacar palabras. No más, estaba ahí y se la llevó. Nathan se agachó y recogió el zapato que Katie había dejado, y luego se quedó mirando la pluma enorme que yacía cerquita. «¿Qué diablos se la llevó?», preguntó con una determinación fría. «No sé», respondí con una voz tan ronca que apenas se escuchaban las palabras. Los dos nos quedamos en un silencio pesado, hasta que por fin volví a hablar. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté. «Vamos tras ella», dijo Nathan. «¿Hacia dónde se fue?». Con dudas, señalé hacia el sur, que era la dirección en la que escuché que se perdían los gritos de Katie. Nathan corrió hacia el coche, abrió el baúl y agarró mi linterna de emergencia. «Nathan, espera», grité. «Intentemos pedir ayuda, no podemos salir corriendo al monte así nomás en la noche». «Eso es exactamente lo que voy a hacer», exclamó Nathan. «Te dije que no tengo señal. Para cuando podamos conseguir ayuda, seguro ya será demasiado tarde para ella. Tengo que intentar regresarla». Nathan encendió la linterna y empezó a meterse en el bosque. «Espérate», grité, era lo único que se me ocurrió decir. Nathan se volteó a mirarme desde el borde del arbolado. «No te estoy pidiendo que vengas conmigo, pero no hay forma de que deje a Katie allá para que se muera». Empezó a correr dentro del bosque. Yo me quedé congelado en el mismo lugar donde había visto que se llevaban a Katie. Todo en mí gritaba que no lo siguiera, pero en el fondo sabía que no podía dejar que mi mejor amigo se adentrara solo en esos bosques, menos con cualquier monstruo volador que anduviera por ahí listo para atacar. Contra todo criterio, corrí tras el resplandor de la linterna que iba desapareciendo rápido entre los árboles. Aunque el bosque era espeso y estaba oscuro, Nathan avanzaba a un ritmo con el que apenas podía seguirle el paso. Me concentré en la luz de la linterna que iba adelante, mientras yo me tropezaba con piedras, raíces levantadas y arbustos, rezando para que no me torciera el tobillo ahí, lejos de cualquier ayuda. Al final se detuvo, y pude alcanzarlo jadeando, con el pecho a 1000 por minuto. Nathan se agachó y recogió algo, luego se dio la vuelta y me lo extendió con la luz de la linterna iluminándole la mano. Era el otro zapato de Katie. En alguna oscuridad cerca de nosotros, de repente nos cayó encima otro grito espeluznante, era la voz de Katie, sin duda. «Katie», gritó Nathan.
El grito se cortó de golpe con un chasquido fuerte. Nathan siguió corriendo por el bosque. Ni siquiera sabía en qué dirección había venido el grito de Katie, pero lo seguía él. No tardamos en volver a detenernos. Me paré junto a Nathan mientras apuntaba la linterna a un pedazo de suelo enfrente de nosotros. Era una poza enorme de algo que no dejaba dudas, sangre. Una corriente constante de esa cosa, junto con pedazos de carne, se filtraba por entre la copa espesa de los árboles arriba. Miré hacia arriba y vi que estábamos parados al pie de un cedro rojo enorme, rojo según dos definiciones. La luna estaba justo arriba, creando como un foco natural alrededor de una plataforma hecha de ramas y palos que colgaba por encima de nuestras cabezas. Nathan metió la linterna en el bolsillo y empezó a trepar por las ramas del cedro gigante, y yo lo seguí. Unas cuantas veces, mis manos casi perdieron el agarre con ramas que estaban secas de sangre, dentro de mí todo volvía a decirme que corriera hacia el otro lado, pero seguí subiendo. Cuando llegamos arriba del árbol, la luz de la luna se volvió tan brillante que mis ojos tuvieron que adaptarse al resplandor. Nathan hizo un hueco en la plataforma, que estaba armada medio a la rápida, justo arriba de nuestras cabezas, y subimos a lo alto. La plataforma era un círculo mal hecho, como de unos 20 metros de diámetro, más o menos unos 60 pies. Cuando nos acomodamos arriba, encontramos de dónde venía toda esa sangre. En el otro borde de la plataforma vimos a Katie, o lo que quedaba de ella. Estaba boca abajo, y sus ojos sin vida me miraban directo a mí. Detrás de ella, un ave enorme se sentaba encima, arqueada de una forma amenazante sobre su cuerpo. Tenía que medir por lo menos como 5 metros. Sus plumas eran como un tapiz en remolino de negro y gris, con un plumaje blanco esponjoso recogido alrededor de la base de su cuello, que era igualito al de un buitre, largo y curvado, con la cabeza en la punta, puntiaguda como una flecha. Tenía un pico naranja, casi rojo, que era negro en la punta, y curvado como el gancho de un carnicero. Vimos con horror cómo el ave clavaba el pico en la espalda de Katie y le sacaba una de las vértebras limpiamente de la columna, aplastándola con facilidad antes de echar la cabeza rápido hacia atrás y tragarse los pedazos, y luego meterse otra vez para sacar otro hueso cuando terminaba. Todo el tiempo, los ojos azules brillantes del ave se quedaban fijos en nosotros, no con miedo ni preocupación, más bien con una curiosidad rara, como si se preguntara por qué su presa se atrevería a subir a su nido. La respiración de Nathan se fue volviendo cada vez más agitada y desesperada mientras mirábamos la escena horrible, hasta que al final apretó los puños, gritó a todo pulmón y se lanzó hacia el ave. El ave pareció sorprendida por esa acción, como si no creyera que algo así fuera posible. Rápido se enderezó y abrió las alas, eran enormes, fáciles del tamaño de todo el nido. Aleteó unas cuantas veces mientras se estabilizaba en el borde del nido, y luego soltó un chillido feo, agudo. La fuerza de esos pocos aleteos fue suficiente para aventarme y perder el equilibrio, mientras el aire me pasaba encima como ráfaga, pero Nathan no se detuvo. Se le plantó directo al monstruo y empezó a pegarle a golpes, patadas y a arrancarle plumas del pecho. El ave empezó a batir las alas frenéticamente, por un momento parecía que Nathan sí la iba a poder empujar fuera del borde. Pero enseguida se movió hacia un lado y clavó el pico hacia abajo sobre Nathan. El gancho del pico le atravesó la espalda justo por debajo de su hombro derecho mientras él gritaba de dolor. Con lo poquito de valor que me quedaba, agarré una de las ramas que sostenían la base del nido y le quebré un pedazo. Sosteniendo esa rama astillada como una lanza, grité lo más fuerte que pude y me lancé hacia el ave. La punta de la rama le atravesó el pecho justo debajo de la garganta, yo sentí como la madera se metía en los músculos tensos de la criatura. El ave chilló y soltó el agarre de Nathan, y después abrió las alas enormes hacia los lados. Las plumas empezaron a vibrar fuerte, y después de un momento comenzaron a saltar rayitos blancos de electricidad desde sus alas. La vibración seguía aumentando, yo sentía el pelo de mis brazos erizarse mientras el aire entre los dos se llenaba de esa corriente eléctrica. Cuando el temblor llegó a un punto como de fiebre, el ave sacudió las alas hacia nosotros con un solo movimiento potente. La energía eléctrica que se había acumulado en sus alas salió disparada entre Nathan y yo, y nos sacó volando del nido. Cuando caí del árbol, por suerte mi caída la suavizaron las ramas de otros que estaban cerca, y me fueron rebotando de un lado a otro hasta que por fin caí al suelo. Cuando volví en mí, me levanté y busqué a Nathan. No veía nada en la oscuridad del piso del bosque, pero sí podía oír sus respiraciones desesperadas y con dolor desde mi derecha. Me arrastré hasta él y me arrodillé a su lado.
Tenía una cortada en el pecho que le había atravesado directo un pulmón, un brazo lo tenía con el hueso sobresaliendo de forma rara por la muñeca, y tenía la boca llena de sangre espumosa. Intenté levantarlo, pero cuando lo moví se tensó y soltó un grito de dolor. Vamos, Nathan. Levántate. Le supliqué, pero no pude hacer que se pusiera de pie. Nathan metió su mano buena a la bolsa y sacó la linterna, y luego la empujó débilmente contra mi pecho. Con lo último de sus fuerzas, solo alcanzó a escupir una palabra. Run. Con eso, echó la cabeza hacia atrás y sus ojos se quedaron vidriosos y vacíos, como los de Katie. Desde arriba podía oír el chillido del ave y el golpeteo de sus alas mientras se elevaba desde el nido allá arriba. Me levanté y empecé a correr por el bosque, no sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba alejarme de ahí. Mientras corría entre los árboles, escuchaba al ave dando vueltas sobre mi cabeza, esperándome para que me moviera hacia un área con menos árboles, lo bastante abierta para atacarme. Cada vez que el ave batía las alas arriba de mí, sentía como se me bajaba una corriente eléctrica por la espalda. No sé cuánto corrí después de caer, pero al final se me acabaron las fuerzas y me desplomé en la base de un árbol de alerce. Ahí sentado bajo ese árbol seguí mirando desesperado hacia arriba al cielo, buscando la silueta del ave. Mi oído se sentía muchísimo más despierto, cualquier sonido mínimo me parecía como si fuera el más claro del mundo, como cuando un ratón está acorralado en una esquina. Después de un rato observando hacia arriba, noté una estrella que destacaba, brillaba más que las demás. La estrella del norte. Caí en cuenta. Era un tiro largo, pero quizás si seguía la dirección de esa estrella, podría regresar a la autopista y encontrar a alguien que me pudiera ayudar. Después de un poco más de tiempo para agarrar aire, empecé a correr hacia la dirección de la estrella. El aleteo del ave seguía ahí arriba, siguiéndome como sombra mientras avanzaba entre los árboles. Cada vez que sentía que se me erizaba el pelo, me tiraba debajo del tronco del árbol más cercano y esperaba que mi perseguidor se alejara un poco más. Corrí por el bosque toda la noche, pero justo cuando empezaba a romper el primer amanecer, los árboles se fueron haciendo más escasos delante de mí. Lo logré, regresé a la autopista. Podía ver la carretera de asfalto y la línea amarilla descolorida cortando a través de los árboles. No me atreví ni a poner un pie en la carretera, sabía que el ave seguía acechándome, y un lugar así, tan abierto, sería el sitio perfecto para que atacara. Ahí fue donde se llevó a Katie, y si no tenía cuidado, ahí mismo sería donde también me llevaría a mí. Estaba dudando hacia dónde debía ir después cuando de repente escuché a lo lejos el sonido de un vehículo acercándose. Todavía demasiado asustado para salir a la carretera, prendí la linterna y la lancé hacia la línea amarilla, esperando que sirviera como señal para que el conductor frenara. Y sí, una camioneta roja de pick-up empezó a acercarse, bajó la velocidad antes de pasar por encima de la linterna. Oye. Detente. Grité desde el borde del arbolado, brincando de un lado a otro y moviendo los brazos como loco, esperando llamar la atención del conductor. La pick-up roja se detuvo, y un hombre de mediana edad con una chaqueta de mezclilla que iba sentado detrás del volante bajó el vidrio y me miró. ¿Qué te pasó, joven? ¿Qué estás haciendo por aquí? Me preguntó. Me puse una mano en el pecho e intenté con desesperación recuperar el aire antes de contestar. Por favor, llevé toda la noche corriendo por el bosque y necesito ayuda. Tenemos que salir de aquí ya. Le supliqué. Claro que sí, bro. Te puedo dar aventón hasta la próxima gasolinera, o incluso más lejos si lo necesitas. Ven, súbete. El hombre hizo un gesto para que cruzara la carretera hacia su camioneta, pero yo no me moví. No puedo salir a lo abierto. Me van a atacar, hay un monstruo aquí. Por favor, necesito que lleves tu camioneta hasta mí. Expliqué con una voz temblorosa y en pánico. El hombre me miró con una cara de desaprobación. Mira, quizá yo no sea la persona indicada para darte un aventón, vi cómo se llevaba la mano al clutch y escuché cómo volvía a meter la camioneta en marcha. Por favor. Me voy a morir aquí afuera. Le rogué. El hombre me miró directo hacia adelante y soltó un suspiro largo. Mira, bro, si no te subes al camión, tengo comida, agua y un par de botas viejas que te puedo dar. Están en la cajuela. Las dejo aquí y tú vienes a recogerlas cuando te sientas a salvo. La próxima gasolinera queda como a 50 kilómetros por allá, señaló hacia el oeste. No más sigue la carretera y vas a poder llegar, sí,
El hombre se bajó de la camioneta y empezó a caminar hacia atrás. A mí se me empezó a acelerar el corazón. Métete otra vez en tu camioneta. Te lo suplico. Le pedí, pero no me hizo caso. De pronto, el ave salió disparada desde el cielo y agarró al hombre. Ya con la luz de la mañana, pude ver clarito cómo el monstruo negro enorme se lanzó hacia él. Sus garras parecían la punta de espadas gigantes mientras le clavaba en la garganta y en el hueso de la clavícula, y lo levantaba de una. Al mismo tiempo, dejó un chorro enfermizo de sangre por el costado de la camioneta. Sus gritos se escuchaban como apagados y desesperados mientras se lo llevaban. Yo ya no podía hacer nada por él, pero todavía podía salvarme a mí. Corrí por la carretera con todas las fuerzas que me quedaban dentro y me lancé al asiento del conductor de la camioneta. Puse la camioneta en marcha y por fin me escapé de ese lugar. El sol ya estaba iluminándolo todo, y sobre mí a mi derecha, vi al ave por última vez. Le dio una pasada lenta por el lado del acantilado rocoso a mi derecha, manteniéndose al ritmo de la camioneta. Juro que ese ojo azul del ave me miró directo antes de desviarse y desaparecer por encima de la copa de los árboles, rumbo a la maleza. No sé qué era esa ave ni dónde estará ahorita. Tal vez se fue a morir en alguna parte del salvaje canadiense que todavía no han explorado. Yo sí la lastimé bien cuando Nathan y yo peleamos con ella en su nido, pero algo me dice que eso es solo una esperanza muy optimista. Una cosa sí sé con total seguridad, si alguna vez estás manejando por el Crow's Nest Pass de noche, no te detengas, no por gasolina, no por ir al baño, ni siquiera si ves a algún viajero desesperado que se haya quedado varado al lado de la carretera, porque no sabes qué hay allá afuera, no sabes que te está vigilando, y en menos de un segundo, nadie va a saber jamás qué te pasó.